Hemos transitado juiciosamente por todos los pasillos que la iglesia de nuestros hermanos en Corinto hace 2000 años nos ha permitido y hasta donde hemos visto. Hoy, juntamente con el apóstol Pablo, guiados de la mano del Espíritu Santo, vamos a mirar algo de lo cual usted y yo debemos estar tan convencidos y tan seguros, porque si no tenemos nuestras bases en lo que hoy el Espíritu Santo nos va a abrir, posiblemente nuestra fe haya sido en vano. Diga conmigo, en vano. Fuerte, en vano. ¿Sabe qué es vano? Vano es que usted y yo estábamos creyendo una cosa y resulta que eso no era. ¿Sabe qué es vano? Que usted haya tenido su confianza y su fe fundamentada en algo y resulta que eso no era. Como custodio de sus almas, digámoslo así, como quien tiene que dar cuenta por sus almas ante Dios en el tribunal de Cristo, créame que usted puede venirme a contar que está pasando por unos problemas impresionantes, y no es que no me interese, sino que eso no es lo importante. Diga conmigo, no es lo importante. O por el contrario, usted viene y me dice, estoy en la mejor, estoy en el curubito, me está yendo bien en todo. Me causa la misma impresión de que si estuviera en problemas. Eso no es lo importante. Mira de lado y dígale, eso no es lo importante. Y le voy a explicar por qué. Porque todo lo que ocurra desde el momento en que usted y yo salimos del vientre de nuestra madre hasta que tengamos ese encuentro con nuestro ataúd o tengamos la gran experiencia de que el Señor venga y en ese momento estemos vivos y no pasemos por la muerte, sino que seamos transformados, lo que realmente viene a continuación de eso es lo importante. Diga conmigo, eso sí es importante. Algunas personas anhelan la muerte porque no saben lo que les espera, otras la anhelan creyendo que saben lo que les espera, pero realmente aquellos que saben lo que les espera y están en Cristo Jesús están verdaderamente sintonizados con el Creador. Mire el de lado, dígale, ay, ay, ay. Muchas personas, desafortunadamente en todas las generaciones, habrán trasegado entre el vientre de su madre y el ataúd y habrán perdido completamente su venida a este planeta si no resolvieron esa inquietud, pregunta, y más que inquietud y pregunta, tuvieron acceso a esa realidad, y esa realidad se llama la resurrección. Dígalo fuerte, resurrección. De la resurrección no se habla mucho en el sistema del mundo. Al sistema del mundo no le interesa que la gente tenga clara la resurrección, o que piense en la resurrección, o que crea en la resurrección. No le interesa. Le interesa tener tu mente ocupada de tal manera que ni te quede tiempo para pensar. Si no lo logra atafagándote de problemas, lo hará llenándote de éxitos. Lo importante es que no pienses qué ocurre después de, ni estés preparado o preparada para eso. Dice la Escritura, para entrar en materia, Pablo hablando con los hermanos de Corinto. Diga conmigo, hermanos. Este capítulo es completamente de doctrina, desde el verso 1 al 58. Pero eso no quiere decir que lo anterior no sea importante. Todo lo anterior Pablo lo ha dedicado a arreglar nuestra situación de comportamiento de acuerdo con lo que hemos creído en Cristo Jesús mientras estemos en este cuerpo. Hoy va a abordar cuando ya no estemos en este cuerpo. Además, dice Pablo a los hermanos de Corinto, os declaro el evangelio que os he predicado. Diga, evangelio. Evangelio significa, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas. Para una persona que esté con toda la fuerza de su corazón aferrada a las cosas de acá,
Estoy hablándole no de cosas malas. Ya Pablo nos habló de que las obras de la carne están out para una persona que ha nacido de nuevo. Estoy hablándote de las cosas que son buenas. Esposa, esposo, hijos, hijas, empresa, empleo, salud, conocimiento, academia, todo eso. Para una persona que esté afianzada en eso y esté apegada a eso, esté apegada a su gran experiencia o a su loca juventud, temas como estos no ocupan ni un milímetro de espacio en su cerebro. Mira de lado y dígale, ay, ay, ay. Por eso Pablo nos insta hoy a que veamos muy bien cuál es el evangelio en el que hemos creído, porque hay muchos evangelios. Hay evangelios que no proceden de Dios. No es que existan otros evangelios, sino que hay falsas doctrinas que enredan a la gente predicándole conforme a sus propias concupiscencias para que estén tranquilos en el statu quo en el que se encuentren. O hay doctrinas falsas que no tienen que ver solamente con el comportamiento carnal, sino con el pensamiento carnal. Y hay doctrinas que no te van a negar a Cristo, siguen hablando de Él. Hay doctrinas que no niegan al Padre, siguen hablando de Él. Hay doctrinas que no niegan abiertamente al Espíritu Santo, siguen hablando de Él. Pero hoy Pablo va a entrar en algo que debemos estar muy claros, extremadamente claros. Seas quien seas, llegues a donde llegues, vengas de donde vengas, tendrás que afrontar esta situación. El evangelio que os he predicado no solamente eran las buenas nuevas que había recibido del Padre Pablo para predicar a los gentiles, sino que las había predicado, y una vez predicadas ha encontrado oídos que la escuchen. Esos oídos que han escuchado han recibido el mensaje de ese evangelio que Pablo les ha predicado, y ahora Pablo los insta a que no basta solo con creer. No basta solo con escuchar el mensaje y recibirlo, sino perseverar. Ahí está la clave. Diga conmigo, perseverar. Desafortunadamente venimos de tantas falsas doctrinas que por muchos años, puedo llevar 20 años en una falsa doctrina y eso no me acredita para nada ante la Trinidad de Dios. He perdido el tiempo miserablemente. Inclusive puedo estar en un lugar donde la buena doctrina sea lo que se enseñe, pero por no haber nacido de nuevo me estoy perdiendo completamente todo. Solo soy una personita que va a ese lugar y punto. Pero eso no me hace acreedor a la bendición de la que Pablo va a hablar hoy. Por eso Pablo les dice: ustedes, mis amigos de Corinto, están perdiendo el norte de tal manera que no saben a dónde van a llegar. Hoy quiero aclararles a dónde van a llegar si realmente han recibido el evangelio que les he predicado, que en su momento recibieron, porque les fundé como los incrusté en el cuerpo de Cristo al haberles predicado el evangelio. Él les predicó el evangelio a los de Corinto. Y ahora quiere aclararles, después de todos estos años, cuál fue el evangelio que les predicó, y que ellos andan desorientaditos, pero no dejan de ser hermanos. Diga conmigo, hermanos. Muy bien. En el cual también perseveráis. Pablo dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra. Diga conmigo, retenéis. Esta palabra retenéis es muy fuerte. Fui repuestero en una época y nosotros vendíamos una cosa que se llaman retenedores. Los retenedores se colocan en las junturas para que la grasa o el aceite o los líquidos que funcionan en tu vehículo o en tu moto, y hay bicicletas hoy tan avanzadas, no se escapen y entonces no cumplan la función cada uno de los componentes del engranaje de un vehículo, y estén constantemente lubricados y estén constantemente refrigerados. ¡Wow! ¡Qué retroceso! Entonces dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Diga conmigo, salvos. Fuerte, salvos. Alguna persona dirá: pero ¿salvo de qué? Yo como he sido buena gente. Hermano, hermana, entonces te suplico en el nombre del Señor Jesús que escuche las grabaciones, porque resulta que por cuanto todos habíamos nacido bajo pecado, porque el primer hombre y la primera mujer desobedecieron, estábamos destituidos ¿de qué?
de la gloria de Dios, y como la paga del pecado según la ley es que la muerte, la separación eterna de Dios, estábamos completamente perdidos. Pero ahora, según el evangelio que Pablo predica, cuando el Padre decide que ya es el tiempo de que Jesús venga por primera vez, trayendo el evangelio de salvación en él, siendo él mismo el mensaje del evangelio, entonces ahora somos salvos. Pero para ser salvos hay que retener, diga conmigo, retener, fuerte, retener. Ahora, si yo no retengo lo que Pablo va a enfatizar ahora, si era cierto hace 2000 años, cuán cierto es ahora, habremos creído en vano, es decir, perdimos el tiempo, perdimos la dedicación. Puedo haberme dedicado toda la vida a estudiar devocionales, libros de otros, etcétera, gente que cree haber interpretado y haberse convertido como en el comunicador de Dios, pero solo hay un comunicador entre Dios y los hombres, ¿y cómo se llama? Jesucristo. Entonces dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Hicimos la fila que no era. ¿Alguna vez usted ha hecho la fila que no es? Pregunto, ¿alguna vez ha hecho la fila que no es? Usted llegó ahí de afán y se puso en la fila, y largas a veces esas filas, y llega a la ventanilla y le dicen, don John, esta no es la fila. ¡Ay, qué chispa! Pero señorita, atiéndame, lo siento, esta no es la fila. Usted ha hecho la fila en vano. Que no estemos haciendo la fila hacia la eternidad en vano, en la fila que no es. Mire al de lado, dígale, ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, eso de anhelar llegar a la eternidad, qué rico morirme para descansar. Evalúe bien, muy bien. Dice, porque primeramente, diga conmigo, primeramente, esta doctrina para saber si soy o no salvo tiene solo 3 punticos, 3 clavos, como la cruz del Calvario, solo tiene 3. Usted y yo tenemos que estar claros solo en estos 3 y punto. Diga conmigo, y punto. Además, no solo saberlo, porque yo puedo tener el conocimiento académico acá, sino vivirlo e incorporarlo y retenerlo. Sea que haya dado el paso de fe de creer en Cristo Jesús hoy, o lleve 20 o 30 o 40 años de haberlo hecho. Si no retengo esto, puede que haya corrido 20 años en vano, y de pronto el que apenas arranca y los tiene bien, va mejor que los que llevan mucho tiempo. No nos pase como el que ha hecho primero de primaria 20 veces, lleva 20 años en primaria pero repitiendo el mismo año, mientras que otro llega bien juiciosito, bien atento, entiende bien la cosa, la capta, la recibe por fe y comienza a correr, y es más adelantado que muchos que dicen ser expertos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué hizo Cristo? Murió. El hecho de la cruz del Calvario lo refleja todo. Cuando el Señor Jesús, que es Cristo, va a la cruz del Calvario, Él es asesinado, Él muere. Para nosotros es supremamente claro que murió. De hecho, venimos hasta de una religión en la cual se celebra la crucifixión. Lo que allí ocurrió al Él morir no es un acto social, no es una fiesta. El asunto es que es un asesinato, es una muerte. La ley decía, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Los que merecíamos morir, ¿quiénes éramos? Nosotros. El Señor Jesús no nace bajo pecado, ni comete pecados, pero Él va a la cruz y paga por todo. El que tenía con qué pagar, pagó por todos aquellos que no teníamos con qué pagar, porque para haber pagado se necesitaba haber cumplido una serie de requisitos que solo podía cumplir Cristo, de los cuales no voy a hablar hoy. Porque primeramente os he enseñado lo que así no me recibí. ¿Que Cristo qué fue lo que hizo? ¿Que Cristo? Lo primero es que Cristo murió. Mira, pero tan sencillo, yo me lo sé, sí, y yo lo creo, sí, y lo vuelvo a saber, y no hay otra cosa ahí como más interesante para yo saber. Perdóname, si estás buscando algo más interesante, tienes una mente vana, tienes una mente totalmente dedicada a lo que no es, y lo que estamos buscando es otra cosa, este no es el lugar.
Mira de lado, dígale, este no es el lugar. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros, ¿qué? No por los de él, por nuestros pecados. Pero aquí Pablo quiere no solamente dar una teoría. Pablo no quiere solamente esbozar un conocimiento. Pablo nos va a mostrar con pruebas en la mano que eso es así. Usted va ante cualquier, va a cualquier juicio y el juez, tanto como el fiscal y el abogado defensor, tienen que ir con pruebas, que lo que van a decir es lo correcto, que no sea deseado yo dando un falso testimonio, es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo me dice que Cristo murió conforme a ¿qué? ¿A qué? Dígalo fuerte, ¿a qué? A las Escrituras. Toda fe que no esté basada en las Sagradas Escrituras es una fe dudosa. Es una fe que está basada tal vez en una experiencia personal o en un sueño o en una gran visión, pero realmente todo lo que Pablo nos ha estado hablando y lo que usted y yo debemos hablar es basado en las Sagradas ¿qué? Escrituras, no en el libro de fulanito. A nosotros no nos va a salvar el libro que se levantó la religión del siglo III, y a nosotros no nos va a salvar todo lo que hicieron los protestantes en el siglo XV y lo que han hecho las denominaciones y las falsas doctrinas de allá para acá. Todo esto es un popurrí de conceptos, pero toda doctrina falsa, diga conmigo, doctrina falsa. Toda doctrina falsa que necesite sustentar su falsa doctrina puede tener la Biblia, pero al lado tiene una cartillita. Y en esa cartillita sustentan todos sus errores basados de una cantidad de versiculitos jalados de las Sagradas Escrituras, sacados de contexto, y entonces se lo presentan a la gente. Note usted y verá que cada falsa doctrina que usted conozca tiene un librito adicional. El pensamiento de fulano de tal, el pensamiento de la señora tal, el pensamiento del ángel tal, todas esas cosas. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo, ¿qué hizo? ¿Recibió qué? ¿Qué recibió? El Evangelio. Diga conmigo el Evangelio. Pablo no se inventó el Evangelio. No, es que una vez yo me senté por ahí en una piedra, empezó a hablar Pablo y se me ocurrió una gran idea y esto es lo que... No. Pablo confiesa que este Evangelio que ha predicado es externo a él. Se lo ha entregado a alguien más grande, pero ese alguien más grande se puede verificar todo lo que ha dicho en unas cosas que se llaman las Escrituras. Diga conmigo, las Escrituras. Mejor dicho, Biblia, solo Biblia y nada más que Biblia. Mira de lado, dígale, nada más. ¿Cómo así que conforme a las Sagradas Escrituras? Ahorita hablamos de eso. El segundo aspecto es que Cristo fue sepultado. Diga conmigo, sepultado. Fuerte, sepultado. Y dice que fue sepultado. Y el tercer aspecto es que ¿qué hizo? Resucitó. Pablo, cuando fue a los de Corinto, no les habló de otra cosa. Él no les habló del hebreo que sabía, del griego que sabía, del arameo que sabía o de las lenguas que hablaba. No. Él les habló de 3 puntos a los de Corinto y usted lo puede observar en Hechos de los Apóstoles. Que primero, Cristo murió ¿en dónde? ¿En dónde murió? En la cruz. Que cuando lo bajaron de la cruz, ¿qué hacen con el que está muerto? ¿Lo qué? Lo sepultan. Pero en el caso especial de Cristo Jesús es que en tercer lugar el Señor ¿qué hizo? Resucitó de entre los ¿qué? ¿Los qué? Los muertos al tercer día. Y pone el testigo. ¿Conforme a las qué? ¿Conforme a las qué? A las Escrituras. Diga conmigo, Escrituras. Aclaración. Cuando Pablo habla de las Escrituras, no está hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Qué sigue? Primera y Segunda de Timoteo, Primera y Segunda, Tito, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, y hasta allá hasta Apocalipsis.
Porque eso todavía hace 2000 años no estaba ¿qué? Diga conmigo, no estaba escrito. Obviamente Pablo está afianzando lo que está diciendo. Esos 3 puntos, ¿están aquí mis amigos? Disculpen, ¿qué es lo que venimos a hacer acá? A renovar ¿qué? Nuestra mente, nuestra mente. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él se está refiriendo a todo el bagaje que hay en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo que el Señor Jesús vino a hacer no fue una improvisación. Es decir, cuando el Señor Jesús vino, no dijo, bueno, pues ya que estoy aquí, pues voy a salvar a esta gente. Y el método que voy a usar es que voy a morir, y que me van a sepultar, y que voy a resucitar. Él venía a cumplir un plan. Diga conmigo, plan. Este plan es muy importante. Tan importante es el plan que Pablo quiere decirle a los corintios, vean muchachos, del capítulo 1 al 14, todo lo que tenemos ahí son problemas de carácter, que usted se acuesta con su mamá como si fuera la mujer suya, que usted todavía va a las casas de las rameras porque no ha entendido que usted es templo del Espíritu Santo, que usted todavía tumba a otros en los negocios porque no se le ha salido todavía de la mente, porque no ha renovado su mente, que usted ya no es un ladrón, que usted ya no es alguien que divide y que es de Apolos y de Cefas o mío o de Cristo. No, que es más, que usted apenas tiene la mente carnal, no renovada, y por eso no tiene la mente de Cristo. No es que eso sea pasable, todo eso es arreglable. El problema de acá es que esta cosa, si usted no la tiene clara, no tiene solución. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, cuando Pablo está hablándole a estas personas, hace 2000 años, echa mano de unos documentos. Diga conmigo, documentos, para hablarlo así, bien técnico, unos documentos. Unos se habían escrito 700 años antes, 720 antes de Cristo, 740. Otros posiblemente se habían escrito hacía 500 años. O sea que si lo sumamos ahora, son escritos de hace 2700, hace 2500 años aproximadamente. Nos sobrepasa un poquito en edad a nosotros. Lo que quiero decirte es que la fe en la cual nosotros hemos depositado nuestra fe, digámoslo así, no es una cosa que se inventó ayer o antier. Es más, esos mismos textos de hace tantos años tienen fundamento en el corazón de Dios, porque todo lo que viene plasmado en las Sagradas Escrituras se hizo antes de la fundación del mundo. Había un plan que dio cumplimiento, etcétera, etcétera. Y que fue sepultado, ¿están aquí amigos? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero hacer un alto acá para ir un poquito por este otro lado. Cuando Pablo dice eso y fundamenta esto que está diciendo, le dije que este asunto inicialmente es de 3 puntos: la muerte, ¿la qué? La sepultura y ¿la qué? Y la resurrección. Pero a la vez Pablo va a presentar unas pruebas fehacientes, ineludibles, con las cuales usted puede pararse frente al mismo Satanás o frente al más grande de los eruditos y ante el más grande de los ateos y decirle: yo creo en esto, por esto, por esto y por esto, además por una pequeña cosa, que yo ya nací ¿de qué? De nuevo. Muy bien. En el Salmo 16, escrito por David como profeta, la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que David era profeta. David tenía más puestos que un bus, era rey, era profeta, era guerrero, era una cantidad de, era salmista. Entonces, en el Salmo 16, usted y yo vamos a encontrar algo realmente exquisito. Diga conmigo, exquisito. Yo no sé, hermanos y hermanas, amigos y amigas, pero cuando yo tomo los textos sagrados, las Escrituras, es como si estuviese comiendo maná, es como si tuviese en mis manos el más grande de los tesoros, porque es que es Dios hablándome para ayudarme a renovar ¿qué? El entendimiento, para poder pensar como Él piensa. Otro libro no me va a ofrecer eso. Entonces en el Salmo 16 David dice lo siguiente, y vamos a encontrar aquí que este salmo tiene encriptado algo de uno de los 3 puntos que acabamos de decir, y a veces de los 3, que Jesús fue a la cruz y ¿qué?
y murió. Que Jesús fue bajado de la cruz y fue ¿qué? Sepultado. Y que Jesús después de 3 días, ¿qué hizo? Resucitó. Eso no fue una improvisación, eso venía desde ya, desde mucho antes. Se venía desarrollando un plan espectacular. Entonces esto no tiene nada que ver con cómo usted se peina, dónde tiene la falda, dónde tiene el escote, o que come o no come, o qué día camina o no camina. Aquí la cosa, estamos en la misma esencia de las esencias. Y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Quiero que se saque un momento, el momento seguramente de premura, porque David era el hombre de las dificultades. Pero lo que realmente hay acá detrás es lo que estaba ocurriendo en el momento en que Cristo está desarrollando el plan de Dios. Y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Voy a ir un poco rapidito, porque estas son pruebas que el apóstol nos está aportando y yo las estoy reviviendo hoy del Antiguo Testamento. Si usted quiere un zoom más, vaya todo el expediente y léase todos los libros del Antiguo Testamento. En la casa, mientras va en el carro escuchando, cambie un poquito en la salsa y póngase ahí los audífonos, que a usted no lo mata un salmo, tranquilo. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Me parece estar oyendo al Señor Jesús en el Nuevo Testamento cuando dice, mi comida es hacer ¿qué? ¿La voluntad de quién? El Señor Jesús se babiaba por hacer la voluntad del Padre. Él no consideraba ninguna cosa mejor patrimonio acá en la tierra que conocer la voluntad del Padre. Y sigue diciendo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es decir, a él lo deleitaba todo lo que al Padre lo deleitaba, y a él lo deleitaba toda la gente que deleitaba al Padre. Esa era la compañía que él anhelaba. David acá y el Señor Jesús no me están diciendo, no, es que vea, yo me quisiera irme en las obras de la carne. Yo veo a mis amigos que todavía no se han convertido y me dan ganas de irme con ellos. Ellos no tenían esas dudas que algunas personas tienen, pues, en otras congregaciones, en otros países. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Tanto el salmista como Jesús sabían que quienes no servían al Dios con D grande, el verdadero, estarían sirviendo a otros dioses, pero el final de ellos era camino de muerte, dice la Escritura. No ofreceré, dice, yo sus libaciones de sangre, porque había gente que sacrificaba a sus dioses sacrificios humanos y de animales y de sangre, pero no al Dios de Israel, sino a dioses paganos como Moloch, como Artemisa, como Isis, Horus, Ceres, todas esas cosas. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, se cuidaba tanto porque él había entendido que venía a desarrollar un plan. Diga conmigo, un plan. Toda persona que en esta vida no entienda cuál es el plan de Dios para su vida, estará desarrollando falsos planes que el mundo le diseñó para que creyera que esos son los planes en su vida. Mire, dígale, ay, ay, ay. Mire esto. Jehová es la porción de mi herencia, no quería nada más. Había algo tremendo para los levitas en el Antiguo Testamento también, y le decían ellos, la porción mía es Dios y yo soy la porción de Dios. Los levitas no tenían herencia y tierras grandes como las demás tribus, pero la porción de ellos era Dios, la herencia de ellos era Dios. ¿Para qué más? Dígale al de lado, ¿para qué más? Entonces dice, Jehová es mi porción y mi herencia, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Es decir, eso era lo que él anhelaba y lo que él bebía. Tú sustentas mi suerte, es decir, a mí me pasa solo lo que a mí me debe pasar, porque Dios es el que cuida de mí. Diga conmigo, Dios cuida de mí. Es fabuloso. Entonces dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Recuerden ya lo que vimos en otro profeta que dijo que el anhelo de Dios es que lo conozcamos y lo entendamos. No hay otra razón de ser para estar en esta tierra. A mí me habían enseñado que era para casarme.
o para estudiar una carrera, o para salir de empleado a montar una empresa, o para tener un puestazo tremendo, o una salud, o músculo, y como si eso fuera eterno, y como dice el salmista de por acá, nada es eterno ¿en qué? En el mundo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Quién era el consejero del salmista? ¿Quién era el consejero del salmista? Dios. ¿Quién era el consejero del Señor Jesús? Dios. ¿Quién debe ser el consejero mío? Dios. No, pero es que la consejera mía es mi mamá. Perdóname, tienes una consejera que seguramente te quiere mucho, pero ojalá te esté aconsejando con base en la palabra de Dios. No, es que yo tengo un amigo, yo no muevo una pestaña si esa persona a mí no me dice. Ojalá esa persona esté aconsejándote con base en la palabra de Dios. No, es que yo hago ciega lo que me dice mi marido, o viceversa. Ojalá no te pase lo de Ananías y Zafira. Ojalá estén como Priscila y Aquila buscando el consejo de Dios. Aún en las noches me enseña mi ¿qué? Mi conciencia. Es decir, Dios le podía seguir hablando al salmista aún dormido. Él le podía ministrar aún en sueños. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Es decir, Dios primero, como Moisés, si usted no va, yo no voy. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pon en manos del Señor todos tus caminos, y todo lo que hagas, ¿qué hace? Prospera. Amigos, ¿están aquí? Perdónenme, ¿cuáles son los 3 fundamentos del Evangelio de Pablo? Primero, que Cristo fue a la cruz, ¿y qué? Y murió. Segundo, que fue ¿qué? Sepultado. Y tercero, que resucitó. Estamos buscando las pruebas, porque no podemos recitar eso simplemente por recitarlo. Dígame dónde está. Y el documento que estamos consultando son las Escrituras del Antiguo Testamento, que está completamente confirmado por el canon inclusive de los hombres. Hasta el diablo lo cita, porque allá tentando al Señor Jesús le dijo enterito el Salmo 91, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Diga conmigo, carne. Ahí se está refiriendo a su cuerpo. Y aquí viene, primer testimonio de lo que hablamos de la cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección. Porque no dejarás mi alma en el Seol, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Disculpe, ¿a los cuántos días resucitó el Señor? A los 3, o sea que no dejó su alma en el Hades, ¿sí o no? Pero además salió enterito, porque el cuerpo no se le corrompió. Es más, hay otros salmos que no citaré ahora, pero ni uno solo de sus huesos fue quebrado. Entonces, un salmo escrito aproximadamente 700 años antes está hablándome de que ya se decía en las Sagradas Escrituras de que el Mesías, el Santo de Dios, no iba a haber corrupción y no quedaría sepultado, porque entonces se levantaría de entre quiénes, de entre los muertos. ¿Y usted para dónde va? Pues déjame, porque apenas vamos en el versículo 3 del capítulo 15, pero estamos aportando todas estas pruebas porque estamos jugándonos el alma. Mire de lado, dígale, estamos jugándonos el alma. O sea, es que aquí nosotros nos vinimos a charlar. Perdóneme, aquí nosotros no estamos jugando a la iglesita, a los que nos manejamos bien. No. Aquí nos estamos renovando nuestra mente para el destino final. Este no es nuestro destino. Mire a su marido, a su mujer, si lo tiene ahí al lado. Provisional. En la resurrección ninguno tomará marido y ninguno tomará mujer. Hasta ahí llegó la cosa, ya. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese no es un matrimonio, se me fue esa figurita ahí. La otra prueba está en Isaías 53. Diga conmigo Isaías 53. Pablo le dijo, ¿conforme a las qué? ¿Conforme a las qué? A las Escrituras. Y vio la E ahí mayúscula, a las Escrituras. Es que en Isaías 53 se nos narra algo extraordinario. Si nos atenemos a los que estudian, esto fue escrito 500 años antes, porque del capítulo 35 de Isaías en adelante se escribió 200 años después, se dicen algunos. Entonces, pero ese no es el caso.
El caso son las pruebas, y las pruebas están. Como usted y yo estamos ahora 2000 años después de lo que sucedió en la cruz, el asunto es el siguiente. Ya leímos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si leemos atentamente las cartas y las epístolas, vamos a encontrar, y para nosotros ya es muy claro hablar de que la resurrección de Jesús, pero ahora estamos edificando a unos hermanos en Corinto juntamente con Pablo, mostrándoles que esto es realmente lo importante. Y en Isaías 53, cientos de años antes, usted y yo lo vamos a leer y pareciera como si estuviéramos leyendo el relato de Juan, de Lucas, de Mateo y algunos pasajes de Marcos. Es impresionante, parece un calco. Usted toma Isaías 53 y lo coloca en la parte final de todos los evangelios y mire lo que dice, es que es asombroso. Dice la Biblia, use la versión NBI en este caso: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? A Isaías lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento, y se va a mirar por qué. Aquí está hablando del evangelio. Creció en su presencia como vástago tierno. Le está hablando al pueblo de Israel. El Señor Jesús no tenía como pinta de Salvador, no tenía como pinta de Mesías, pero Él era, porque recuerde que a Dios se le ocurrió ocultar estas cosas de los sabios y de los entendidos y dársela a los ignorantes y a los niños. Maravilloso eso, pero no por eso es que no lo anunció, eso ya venía anunciado. Si usted alguna vez tiene que hablarle del Mesías en Cristo Jesús, en el que nosotros creemos, a una persona israelita o judía, usted puede tomar estos pasajes y tirárselos con mucha tranquilidad, porque ellos saben dónde está la cosa. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Mire que el Señor Jesús aparentemente no era bonito, no había en él belleza ni majestad alguna. Sí, sencillito. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Mire que exactamente es lo que le ocurre a los fariseos y a los escribas y a los poderosos de esa época, como Herodes, como Pilato, que menospreciaban al Señor Jesús porque como que no es de mi estrato. Como que no es de mi estrato, como que no estudió mucho como estudié yo. Recuerden que los escribas y fariseos decían de Jesús: ¿y cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pobrecito, le dijeron ignorante el que sabe, ¿cierto? Y de Nazaret puede venir algo bueno. Falta de ubicación, porque él había nacido en Belén, por problemas de seguridad lo trasladaron a Nazaret y estuvo oculto un tiempo allá en Egipto. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía ¿qué? Deseable. Pues el Señor Jesús tampoco venía a regalar. Era un regalo, pero tampoco venía a regalar. Había que poner bien los ojos en él. ¿Están aquí, amigos? Dice la Biblia: despreciado y rechazado por los hombres. Me impresiona esta descripción. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. El evangelio que no nos enseñan los predicadores de añadiduras, porque el evangelio de añadiduras se podría resumir en pare ya de sufrir, mientras que el verdadero evangelio es un evangelio de sufrientes. Diga conmigo, sufrientes. Pero venía anunciado: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, gracias, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo ¿qué? No lo estimamos. Fuera de que lo menospreciaban sus enemigos, sus amigos también salieron corriendo. Pensemos en eso. Vuelvo al punto. ¿Se le parece o no se le parece a los evangelios en la parte final? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Se le parece o no se le parece? Pero el asunto es que fue escrito cientos de años antes. Y es la prueba que Pablo le está aportando a los corintios. El evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual debéis perseverar, porque si no, habréis creído en vano y no sois salvos. Ciertamente Él, hablando de Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado.
que se baje de ahí, es si es el Hijo de Dios que se baje. ¿Sí? Si es el Hijo de Dios que se baje. Entonces se lo gozaban en la cruz. Y viene, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Disculpa, ¿a quién traspasaron en la cruz? Pero tú y yo lo tenemos claro. Los de Corinto como que lo habían olvidado. Los de Isaías 53 no sabían de quién estaban hablando, pero es el Señor Jesús. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Es decir, pagó el que no debía por los que debíamos. ¿Están aquí, amigos? Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Es decir, la reconciliación con el Padre fue gracias al castigo que vino sobre Él. Y gracias a sus heridas fuimos, ¿qué? Sanados. Es que uno es muy olímpico cuando tiene por ahí una gripe y te dice, en las llagas de Jesús fui sanado. Es que no se está refiriendo solo a eso, por favor. Es que la enfermedad de la humanidad es que estaba destituida de la presencia de Dios. Y ahora hay sanidad para una humanidad caída, pero tiene que ser en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. ¿Recuerda cuando no conocíamos de Dios? Cada uno de nosotros hacía lo que nos daba ¿qué? Dígalo, nos daba ¿qué? La gana. Es más, aún algunos de nosotros, después de conocer de Cristo y nacer de nuevo, todavía seguimos, por no renovar la mente, haciendo lo que nos da ¿qué? La gana, y no hemos entendido que fuimos comprados. Y dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Va a ir rápido. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Recuerda el Señor en la cruz? Estaba quejando. Ni un solo quejido. Nada, porque Él sabía que estaba cumpliendo un plan. Dios cumpliendo un plan de redención para la humanidad. Ese fue uno de los actos en la cruz. Entonces dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Pablo también cita esto en Romanos y dice, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. ¿En dónde? ¿En la cruz de qué? Del Calvario. Nadie se preocupó de su descendencia, es decir, no le veían como razón de ser a eso. Es que Pilato, Herodes, Anás y Caifás y los gentiles que asesinaron a Jesús estaban cumpliendo algo que inclusive estaba en las Sagradas Escrituras, porque recuerden que el Salmo dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán a unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Realmente se dio ese cumplimiento de esa palabra profética, lo dice Hechos de los Apóstoles, cuando están desenrollando el Antiguo Testamento para explicarle a los nuevos creyentes en Cristo Jesús que la cosa venía porque se había anunciado ya. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores. ¿Recuerdan? El Señor Jesús en la cruz del Calvario, a la derecha un ¿qué? Un ladrón, y a la izquierda otro. ¿Eran malhechores o no eran malhechores? ¿Murió entre malhechores o no malhechores? Para nosotros clarísimo, para los de Corinto más o menos enredados, los de Isaías no sabían de qué estaban hablando, pero así está. Y murió entre malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, porque el Señor Jesús no dijo ni una sola. Pero el Señor quiso quebrantarlo, ahí se está refiriendo al Padre, y quiso hacerlo ¿qué? Sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Y aquí viene la resurrección. Después de su sufrimiento, verá ¿qué? La luz y quedará satisfecho. Es decir, el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo, consumado ¿qué? He acabado la obra que me diste, cuando estaba orando en Juan 17. Y quedó satisfecho porque Él dijo, me quedó bien hecha la cosa, esto era lo que mi Padre quería. A la vez hay un sufrimiento, pero no es un sufrimiento solo por sufrir. Hay un sufrimiento con objetivo, porque lo que Él tenía puesto era la mirada en el galardón también, como dice Hebreos capítulo 12.
Y avanza diciendo: por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Gracias a eso, usted y yo ahora somos justificados. Fue anunciado cientos de años antes, se cumplió hace 2000 años y sigue vigente hoy. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le dará un puesto entre los grandes. Filipenses capítulo 2 me dice que por eso heredó un nombre que es sobre todo ¿qué? Nombre. Y repartirá botín con los fuertes. Cuando habla de botín, también está incluyéndonos la vida eterna y la resurrección a los que en él creyéramos, no importando ni el estrato, ni la educación, ni la época en que hayamos nacido, ni el sexo con el que hayamos nacido. Bien. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Fantástico eso. Disculpen, vuelvo al punto. ¿Cuántos puntos tiene el Evangelio del Señor Jesús para ser válido? Primero, que Jesús ¿qué? Murió, 1. Segundo, que Jesús ¿qué? Fue sepultado. Y tercero, que Jesús fue ¿qué? Resucitado. Oiga pues, como si fuera poco, Pablo nos aporta otra prueba de la resurrección en el Antiguo Testamento, en un libro llamado Oseas. En el capítulo 6 hay un versículo ahí que salta a la vista de los nacidos de nuevo, queda oculto para los que no ven en Jesús al Mesías prometido, y que seguirá así por mucho tiempo, porque para poderlo ver y para poder entrar hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Los hermanos de Corinto, por andar por allá en todas esas añadiduras que los tenían atados a divisiones, a negocios, a situaciones sexuales, a problemas de falta de renovación de entendimiento, se habían perdido estas cosas maravillosas. Y así nos ocurre a veces a nosotros, por andar pendientes de lo temporal, nos perdemos el conocimiento de lo eterno. Y en Oseas capítulo 2, en la versión Reina Valera, aparece de esta manera: nos dará vida después de ¿cuántos? 2 días. Y al tercer día, ¿nos qué? Nos resucitará y viviremos delante de Él. El versículo se refiere obviamente a Cristo Jesús, pero acá el ingrediente de esta versión es que nos mete a nosotros, y ahí es donde Pablo quiere que usted y yo empecemos a pensar un poquito en la situación, y es ¿qué pasa con nosotros? Ya para nosotros está bien claro lo que ocurrió con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero y entonces nosotros los que creemos y perseveramos en esos 3 punticos del Evangelio que Pablo predicó, y que es el que realmente predicaban todos los apóstoles originales, los de ahora predican una cantidad de cosas y de Efesios, no de Efesios sino de Efesios, y embolatan a la gente en una cantidad de situaciones que tenemos que estar muy, muy pilosos con eso, porque se nos puede perder la salvación en cualquier momento o nunca haber entrado en ella. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Póngase en pie y vamos a orar. Dejemos. Vuelvo a decirte lo del principio. Mira, como quien debe dar cuenta por cada una de sus almas, además de la mía, ¿qué encarte es esta vaina de ser pastor? Entonces, usted me puede decir: John, ando en unos problemas, pero que usted ni se imagina, hermano. Usted no se los imagina. O me puede decir: ando súper bien. ¿Te acordás de esas épocas malucas que tuve? Ahora es como si todo se hubiera vuelto una gran cosa. O ¿te acordás cómo estaba bien? Ahora ando súper mal. ¿Por qué? Porque esta vida entre el nacimiento del vientre de tu madre y el cajón es como una ruleta. Eso sube y baja. Pero las cosas que nos vino a traer Jesús son eternas. El problema es que le hemos dado carácter de eterno a lo temporal, y se le va a decir por qué. El Señor Jesús lo resumió así: donde esté tu tesoro, estará tu ¿qué? Tu corazón. Fíjese usted, ¿a qué es lo que más tiempo le dedica? Puede que usted jure arrodillada y arrodillado en 2 corosos que usted es el más cristiano de los cristianos,
pero la evidencia de lo que a usted le dedique tiempo y atención es lo que realmente le va a decir qué es su Dios. ¡Ja! Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Por lo tanto, aquí no podemos venir a chicanear. La palabra nos está desnudando de una manera impresionante. Nosotros no podemos circunscribirnos a lo que nos digan otros, sino a lo que realmente creemos y hemos comprobado, porque Dios nos dejó un testimonio excelente llamado las Sagradas Escrituras. Entonces el ánimo de Pablo era despertar a los hermanos de Corinto. El del Espíritu Santo con nosotros también sigue siendo el mismo. Y teniendo en cuenta esto, yo sé que la gran mayoría somos padres y madres y tenemos hijos e hijas. Hemos tenido el privilegio de traer a este planeta unos hijos y unas hijas por primera vez. Haya sido como haya sido en la fiesta que usted los tuvo o en el buen matrimonio que realizó con ministro a bordo y todo, nacieron bajo ¿qué? Bajo pecado. Por lo tanto, esas bellas criaturitas que usted y yo trajimos, nacieron bajo pecado y entonces cometen ¿qué? Pecados. Necesitan nacer ¿de qué? De nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces, usted y yo, que nos damos el lujo de decir que ya nacimos de nuevo, somos los encargados de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, no a los hablazos ni a los parrillazos, sino con el ejemplo y el testimonio. Y entonces nosotros debemos entender, por ejemplo, que Efesios dice que Pablo doblaba su rodilla para que sobre las personas viniera espíritu de sabiduría y revelación para que pudieran entender. Lo primero que ahora necesitamos después de haber tenido hijos e hijas es ser incisivos, ser persistentes en que nazcan ¿de qué? De nuevo, porque si no creen lo que acabamos de ver que Pablo le decía a los de Corinto, no se salvan y se pierden. Y usted que ya decimos ser, y yo que ya decimos ser salvos y salvas, no nos podemos dar el lujo de no hacer nada en esa carrera loca que llevan hacia el infierno. Mira al del lado, dígale, ay, ay, ay. Pero es con conocimiento, mire, con el manjar de Dios, no con las religiones, no con la religión del siglo III o las del siglo XV, que son tradiciones de hombres, sino con el original. Por eso usted y yo debemos dedicarnos a la renovación de nuestro entendimiento, y ellos van llegando, de manera que los podamos alimentar. Lo que quiero decirte es que, si usted y yo leemos las cartas del apóstol Pablo, la educación, digámoslo así, anhelada por todo apóstol del Nuevo Testamento que recibiera a la gente, eran las cosas de la vida eterna. ¿Me estoy haciendo entender? Y esa no se la podemos delegar a nadie, nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Aquí, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia a nosotros y nos abrió el entendimiento y andamos en estas. Pero créanme, mis amigos, al que más se le da, más que se le exige, más se le exige. Dijo amigo, Señor, soy responsable de predicar un evangelio correcto, que tú fuiste a la cruz y moriste, te sepultaron y resucitaste. Yo he recibido ese evangelio, por lo tanto lo retengo y persevero en él para ser salvo, de manera que lo que predique también haga salvos a otros. En eso se resume la vida. Diga conmigo, amén y amén. Dios les guarde y les bendiga.